Buenos días. En la vida hay personas que gozan de muchos privilegios en esta vida. Privilegios que otorga, por ejemplo, el estado económico, el estado profesional también. Son privilegios que tal vez se han ganado por su esfuerzo, por su dedicación. Privilegios el vivir también en una familia pues acomodada. Se goza de privilegios que otras personas no tienen o no tenemos. Y en parte pues es bueno, pero hay un privilegio más grande que todos los que puede otorgar la vida. Y ese privilegio solamente lo puede otorgar Dios. Que ser hechos hijos de Dios es el más grande privilegio que podemos tener, superior a todo lo económico, superior a todo lo profesional, superior a todos los bienes, superior a toda la sabiduría humana. Ser hechos hijos de Dios no tiene comparación. Ser hechos hijos de Dios es lo más grande que podemos tener aquí en la tierra, y todo eso lo podemos hacer y lo podemos tener todos y cada uno de nosotros, pequeños, grandes, medianos, estado civil, estado económico y edad, no importa. Lo único que importa es cumplir con el requerimiento que Dios nos pide para ser hechos sus hijos. Al fin de cuentas es la voluntad de Dios a través de su palabra la que nos dice de qué manera podemos llegar a ser sus hijos. Hay mucha desinformación en el mundo. En el mundo piensan que todos somos hijos de Dios. Hay mucha desinformación. Muchos piensan que para llegar a ser hijos de Dios se requiere un conocimiento muy profundo de la Escritura, de 1, 2, 3 años. Bueno, la Biblia no lo menciona así. Hoy vamos a tratar ese tema, el privilegio de ser hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Les invito a abrir la Biblia ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Y con esto quitamos esas enseñanzas distintas a la palabra de Dios. Una cosa es lo que diga el hombre y otra cosa es lo que dice Dios en su palabra, y esta es su voluntad. Y su voluntad es de que a todos los que quieran ser hijos de Dios, pues tenemos que cumplir con lo que nos dice el versículo 12. El versículo 13 nos menciona que es su voluntad lo que el versículo 12 hace o nosotros debemos hacer. La parte humana es hacer, obedecer, como bien decíamos o bien cantábamos. La clave del éxito en esta vida es la obediencia, y la obediencia a Dios. Dice la Escritura, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 al 13, lo voy a leer. Nos vamos a enfocar nada más en el 12. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas, aquí vienen los requisitos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder, les dio privilegio de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y la voluntad de Dios es que Él nos hace sus hijos si nosotros cumplimos con esto. Y esto no se trata de cumplir solamente un día, sino bien decía nuestro hermano, a todos los que tienen 15, 20, 30 años, estos requisitos siempre tienen que estar al frente si se quiere mantener como hijos de Dios. Dice el versículo 12, ¿cuál es el requisito bíblico? Vamos a ver el requisito bíblico, no el requisito que menciona la gente, que mencionan los diversos grupos religiosos, que para poder tener la salvación o para poder ser hijos de Dios, obviamente si somos hijos de Dios somos salvos, si somos hijos de Dios somos sin pecados, si somos hijos de Dios tenemos la gracia, si somos hijos de Dios estaremos en el cielo, si somos hijos de Dios tendremos vida eterna, pero hay que ser hechos hijos de Dios, y Dios nos hace por su voluntad a través de la obediencia que nosotros hagamos a los requisitos que Él nos pone. Por ejemplo, en el mundo diversos grupos religiosos dicen que para pertenecer o ser hechos hijos de Dios se tiene que estudiar 2, 3 años la Biblia y tener un conocimiento bastante. Y esto no es así. La Biblia no lo menciona de esa manera.
que para ser hijos de Dios se tienen que llevar de bebé, de chiquito, que recibas un sacramento de un grupo religioso, y ya con eso eres hijo de Dios. El requisito bíblico primero dice aquí, mas a todos los que le recibieron. El requisito es recibir al Señor Jesús. Tenemos que recibir a Jesús. Tenemos que tenerlo en la mente. Tenemos que tenerlo en el corazón. Tenemos que tenerlo en los pensamientos. Un bebé no puede tener a Jesús en sus pensamientos. De hecho, no tiene conciencia activa todavía. Aunque tenga conciencia, no la tiene activa. Se activa cuando se comete un pecado, cuando se sabe qué es lo bueno, cuando se sabe qué es lo malo. El requisito es recibir al Señor Jesús, pero no de una manera superficial, no de una manera popular, no de una manera que nos gane la emoción. No voy a recibir al Señor Jesús hoy y luego dura un año, 2, 3 años y luego ya lo empiezo a dejar, sino voy a recibir al Señor Jesús y lo voy a tener en la mente, lo voy a tener en el corazón y voy a cerrar mi corazón y voy a cerrar mi mente para que Jesús no se vaya de mi vida. No lo voy a hacer como el pueblo de Jerusalén, que dice Mateo capítulo 21. Yo sé que muchos conocemos esta parte de la Biblia, pero vamos a hacerlo así, de esta manera. Mateo capítulo 21, versículo 8 y versículo 9. Ahí el pueblo de Jerusalén lo recibió con pompa, lo recibió con alabanza, con gloria, extendiéndole mantos, extendiéndole flores, dándole, o al menos lo que decía aquí, cantándole, reconociéndolo como el hijo de David, reconociéndolo como el que venía en el nombre del Señor, en el nombre de Dios. Aquí lo recibieron de esta manera. Dice Mateo 21, versículo 8 y versículo 9, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba atrás clamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Bueno, hasta ahí está bien, hasta ahí ese recibimiento está bien, pero esto fue un primer día de la semana, esto fue un domingo, y el jueves a medianoche ya no le estaban gritando Hosana al Señor, ya no le estaban diciendo bendito, ya le estaban profiriendo insultos, ya querían que fuera crucificado, y ahí hubo un cambio, fíjense, de domingo a jueves fueron 4 días donde cambió el pensamiento. Vamos a recibir al Señor Jesús, sí, pero no de esta manera. No que cambiemos nuestra forma de pensar, ni tan rápido, ni porque nos envuelva la sociedad, y que cuando somos cristianos empezamos a ver amigos del mundo y nos empiezan a cambiar nuestra mentalidad. Si ya hemos sido cristianos, debemos mantenernos con ese mismo sentimiento, con ese mismo amor, con esa misma alegría con la que recibimos al Señor Jesús. Lo recibimos para mantenerlo permanente en nuestra vida. Lo recibimos para que sea parte de nuestra vida. No lo recibimos solamente como algo efímero y luego lo dejamos y luego vivo mi vida. Y luego me voy con las amistades y las amistades empiezan a cambiarme de tal manera que cuando estoy en un grupo empezamos a hablar de Jesús. Sí, no, ese Jesús es esto y esto, porque me voy hacia el lado de ellos. En el Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo 22 y el versículo 23, dice la Escritura, la misma gente que recibió el Señor, la misma gente que tendían sus mantos, la misma gente que se quitaba con lo que se podía cubrir del sol, se lo ponían al Señor para que no pisara tierra, para que no pisara arena, para que no pisara piedra, para que pisara en algo mejor. No les importaba dar todo, cortaban ramas para extenderlo, gritaban alabanzas, reconocían que Él venía en el nombre del Señor. Pero, ¿qué cambio tan radical hicieron? En 3, 4 días, nosotros recibimos al Señor y no debemos de tener un cambio en nuestro corazón. Tal vez pueda haber un desánimo, sí. Tal vez pueda haber un bajón, sí. Tal vez pueda haber un desgano, sí. Tal vez pueda haber una preocupación, pero nunca debemos de hacer lo que hizo la gente de Jerusalén. Dice Mateo 27, 22 al 23. Pilato les dijo, ¿qué pues? 21 dice, y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte?
Y ellos dijeron a Barrabás. Pidieron a un asesino. Si habían reconocido a Jesús, si le habían alabado a Jesús, y al momento en que se vieron envueltos en una situación de turba, de enojo, toda la gente y gran parte de la gente que recibió a Jesús con alabanza, ahora estaba cambiándolo por un asesino aquí en el mundo. Cambiar a Jesús, dejar la gloria, dejar al bendito, dejar al Señor, dejar al Cordero, y lo cambian por un asesino. Dice el versículo 22, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, se ha crucificado, y con una expresión grande. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, se ha crucificado. Vamos a recibir al Señor Jesús, sí, porque Él es bueno, porque Él es bondadoso, pero vamos a mantenerlo dentro de nosotros. No vamos a cambiarlo por el mundo, no vamos a cambiarlo por la inmundicia, no vamos después a traicionar a Jesús diciendo, bueno, ¿y qué hago con el Jesús que traes adentro? Pues crucifícalo, mátalo, ya no lo quiero en mí porque no me permite hacer las cosas que me gustan, las cosas superficiales. Dejemos las cosas mundanas, recibamos al Señor y vivamos en Él y que Él viva con nosotros. En Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo viva. De esa manera se debe recibir, que Cristo viva en nosotros, que Él gobierne nuestra vida, que Él gobierne nuestros pensamientos, nuestros